think one of the things that America has to face is the reality that it is an empire. No, you mustn't use it. You mustn't use it because it make you rebel. Against what? They were in front of Radio 8, shooting at the station. No es un crimen defender nuestros propios derechos como pueblos indígenas. Hola y bienvenidos a todos y todas. Estás escuchando Travelogue Media Podcast. Soy Jason Claro, podcasting desde Quetzaltenango, Guatemala. Gracias por estar aquí. Estamos en el estudio de Travelogue Media con Jeffrey Salazar de Xibalba Hackerspace. ¿Recuerdas que Jeffrey fue invitado en el podcast anteriormente en el episodio sobre Festival Quinto Sol? Esta vez vamos a hablar un poco más profundamente sobre qué es hacking y cuáles son unos de los proyectos que están realizando Xibalba Hackerspace. Gracias, Jeffrey, por estar en el podcast. Para comenzar, pues introducirte nuevamente a los oyentes y decirnos un poco de Xibalba Hackerspace. Sí, mi nombre es Jeffrey Salazar. Soy cofundador de Xibalba Hackerspace. Nosotros somos un emprendimiento que se dedica a hacer sistemas industriales para el Internet de las cosas. Entonces, nuestra meta es hacer que nuestros clientes puedan pasar del papel, de tomar datos de papel y de una forma manual, a algo más automatizado, mágico, por medio de sensores. Entonces, para que ellos puedan tener los datos en tiempo real y poder tomar las decisiones que eso conlleva. Por ejemplo, si sabes que una máquina está funcionando mal, lo puedes ver sin tener que esperar a que se termine de arruinar y poder tomar de esa manera la decisión más rápida, que sería apagarla o mandar al técnico para que la pueda reparar. ¿Cómo me involucraste en hacking? ¿Es fácil aprender? ¿Cómo aprender? Ok, sí, lo que yo hago realmente es, podríamos llamarlo hardware hacking. Es programación de embebidos, es crear cosas con chips, con electrónica, con programación. Pues realmente desde pequeño me gustó mucho todo lo de los robots, lo miraba en la tele, entonces era algo que siempre, cuando yo era pequeño, quería hacerlo, y ahora que lo estoy haciendo, pues me siento bastante bien. Recuerdo muy bien tener unos 10 años y estar desarmando un reloj alarma de mi mamá, el cual pues simplemente agarré un desarmador y empecé a quitar los tornillos para ver qué tenía adentro. En ese entonces no sabía realmente qué era. Y me gustó, fue algo que dije, wow, esto de aquí es un universo. Esto que está aquí adentro de esta alarma, podríamos decirle que tiene vida, porque es totalmente funcional sin tener que estar uno detrás haciéndolo funcionar. Entonces fue algo que realmente me marcó. Y decidí estudiar electrónica. Entonces, actualmente no tengo estudios universitarios, sino que la mayor parte de las cosas ha sido aprendido autodidacta, y gracias a las comunidades abiertas que hay aquí en Guatemala de tecnología, pues también he ido aprendiendo y he ido enseñando de la misma manera en la cual yo he ido aprendiendo. Entonces, yo creo que eso fue el detonador para saber por dónde dirigirme. Y toda la influencia que tuve a mi alrededor, que era de ciencia, de tecnología, y realmente tener el privilegio de poder contar con el acceso a la tecnología también. Pues algo que podemos. ¿Puedes decirnos un poco de algunos de los proyectos de Xibalba Hackerspace? Sí. Bueno,
Actualmente nosotros lo que hacemos es, nosotros para decirlo de una manera simple, nosotros desarrollamos cajas, hacemos cajitas, programamos cajitas con sensores que te permiten a vos como empresa medir casi cualquier cosa dentro de tu misma empresa. Entonces podemos hacer desde un contador de personas para saber cuántas personas entran, cuántas personas salen, hasta, por ejemplo, tener sensores en las máquinas que te puedan decir cuál es la producción de algo que estás creando en una, por decirte, en una fábrica grande. Actualmente estamos trabajando en una fábrica de camas con la cual pudimos instalar sensores para hacer el conteo de cuántas piezas. Es más o menos como el estilo de una maquila. Entonces, cuántas piezas hace cada trabajador para saber al final cuántas camas están haciendo. Y eso nos permite a nosotros saber cuáles son los cuellos de botella, en donde realmente donde no es eficiente el proceso. Y los ingenieros industriales o los dueños o los gerentes pueden ver realmente que le están poniendo mucha carga a una sola persona, porque, por ejemplo, van 3 líneas paralelas y luego convergen en una, que es solo una persona que está haciendo una cosa específica. Entonces, eso se puede identificar súper rápido. Súper rápido. Ese es uno. También hemos hecho automatización de invernaderos. Entonces, por medio de una aplicación en tu teléfono, este señor puede controlar el riego de su invernadero. Entonces, puede ponerlo 10 minutos, solo encenderlo 10 minutos, se apaga automáticamente. O si quiere regarlo un par de segundos, pues simplemente presiona encender. Automatización realmente. También el proyecto que a mí me gusta mucho es un proyecto que trabajamos con una diseñadora industrial. Ella llegó al Hackerspace con una idea en la cual era una especie de trampas para ranas. Yo le digo trampas, ella le dice santuarios. Entonces lo que ellos quieren hacer es optimizar el tiempo en el cual se puede ver o capturar una rana. En Guatemala, nosotros para hacer estudios de impacto ambiental, lo que hacen muchos biólogos, porque les pagan a los biólogos para hacer este tipo de estudios, uno de los indicadores es saber cuántas ranas hay en un área. Entonces, lo complicado viene cuando estás en un bosque nuboso, es de noche y está lloviendo, porque es el clima perfecto y las condiciones perfectas para que las ranas puedan salir y sentirse libres. Entonces, imagínate estar a las 12 de la noche en un bosque en el medio de la nada buscando ranas de 3 centímetros. Entonces, este proyecto lo que hace es, por medio de cantos de apareamiento, le instalan esas trampas en los árboles y llegan las ranas. Cuando algo, en el mejor de los casos, ranas entran dentro de la trampa, no se cierra, sino que le avisa directamente al biólogo que en esa trampa específica hay algo. Entonces normalmente son ranas. Y es una cosa muy bonita que ayuda. O sea, en vez de estar 3 meses, todos los días, todas las noches yendo, puedes tener estas trampas todo el año y saber qué tan rápido puedes capturar o ver una rana. Entonces ya pues ya hacen su trabajo. Uh-huh. Ok. Estoy interesado en los diferentes tipos de hacking. Shibabla Hackerspace me parece es DIY, haciendo cosas y no es como otro tipo de hacking. Y los puedes explicar un poco más los diferentes tipos de... En este caso nosotros lo que hacemos es hardware hacking. También pues, nos han pagado por emular ciertos sistemas y cosas, pero hay una cosa que hay que entender, y es que los hackers realmente son personas, son jóvenes, son señores que son muy buenos en lo que hacen.
lo que podríamos denominar aquí en Guatemala como un crack. Entonces, eso es un hacker. Realmente es alguien que puede agarrar una computadora, un programa específico que fue creado para algo específico, a ser experto en esa herramienta y utilizarla para otra cosa que no fue pensada. Obviamente dentro del mundo del hacking, pues se conocen tres denominaciones diferentes. Están los Black Hats, que son hackers que se dedican realmente a vulnerar sistemas de computación o sistemas informáticos y les pagan por eso. O ellos sacan un beneficio, ya sea económico o de cualquier otra manera, al estar entrando ilegalmente a estos sistemas informáticos. Por ejemplo, entrar a bancos para cambiar o robar cuentas de, por ejemplo, Facebook para sacar información. Normalmente lo que ellos buscan es información, pero esos son conocidos realmente como ciberdelincuentes. O sea, no tiene realmente nada que ver con los hackers. Sí son muy pilas, son muy inteligentes, pero lo que ellos hacen es vandalismo, es robar y no es hacking realmente. Luego están los Grey Hats, los sombreros grises, que son personas que están en la línea entre los Black Hats y los White Hats, en la que ellos hacen, les pagan o tienen un trabajo en el cual no se define bien realmente qué están haciendo, porque vos me puedes pagar a mí para vulnerar un sistema, pero es tu sistema. Pero el señor de informática, el encargado o la encargada de informática, no sabe que yo estoy haciendo eso. Entonces, hay una línea muy delgada en la cual está lo bien y lo malo. Ellos están exactamente en medio. A veces hacen cosas de black hackers o black hat en pro de hacer cosas buenas. Por ejemplo, podríamos mencionar Anonymous. O sea, ellos se metían a sistemas informáticos de manera ilegal, porque tenían un cometido en el cual era ser libres, o sea, que la información fuera libre y que no estuvieran capturando. Entonces, ellos eran como, o sea, sí tenían black hats, pero normalmente su denominación podría ser grey hat. Y luego está los white hats, que son personas que se dedican específicamente a la seguridad informática, profesionales, en el cual ahí sí, o sea, vos le pagas a un white hat, un sombrero blanco, para poder, para que te diga, mira, aquí hay una brecha de seguridad, esto es lo que pasa, y así se soluciona, o podría solucionarlo de esta manera. Es un trabajo que está en alza debido a que todos nos estamos moviendo en sistemas informáticos. Y pues, o sea, ese es el mundo del hacking. Ya después, por ejemplo, tú puedes ser un hacker en cualquier cosa. Tú puedes ser un hacker en madera, por ejemplo. Entonces, ¿sabes crear cosas con madera? Eso es muy bueno. Entonces, podrías llamarte hacker. Hay cosas también como en la jerga o en el underground de los hackers, que vos mismo, uno como persona, no se puede autodenominar hacker, porque no, o sea, realmente no es un título que yo me puedo poner. O sea, te lo da la gente al saber que sí sabes hacer las cosas. Uh-huh. Okay. Estamos hablando con Jeffrey Salazar de Xibalba Hackerspace. Regresamos después de un momento. If you're enjoying this podcast, you can show your support by listening on the Radio Public app on your Android or Apple device. Look for the link in the show notes for details on how to download the free Radio Public app. Or if you prefer to make a direct donation, you can visit paypal.me/JSKmedia. Your ratings and reviews on Apple Podcasts are always appreciated, but even better is telling a friend about Travelog Media. Thanks for listening. Back to the show. Ok, gracias a escuchar Travelog Media Podcast. Estamos con Jeffrey Salazar de Xibalba Hackerspace. Estoy interesado en el espacio de hacking que estás realizando con Xibalba Hackerspace en el
futuro de tecnología como en Internet of Things o Internet de las cosas, ¿qué es lo que quieres hacer con hacking en el futuro, con la tecnología? Bueno, hay varias cosas que estamos como espacio. Realmente lo que nosotros hacemos es... Bueno, una de las cosas, realmente nosotros hacemos desarrollo también, pero tenemos un espacio en el cual cualquier persona puede llegar y usar las herramientas e incluso dar clases o cursos, siempre y cuando sean abiertos. Pues nosotros no tenemos ningún problema. Somos un espacio abierto que le gusta apoyar a las personas que no tienen acceso a tecnología. Entonces, de ese mismo modo, también nosotros mismos damos cursos para que las personas se integren al mundo de tecnología, porque nuestra visión va a que todos los trabajos del futuro van a estar involucrados con inteligencias artificiales, con Internet de las cosas ahora, y todo va a estar relacionado con tecnología. Entonces, a nosotros como miramos, por ejemplo, yo trabajo de desarrollador de sistemas de Internet de las cosas. Hace 5 años o hace 10 años ese título no existía. Entonces, lo que nosotros hacemos realmente es preparar a las personas, capacitarlas para que ellos tengan los trabajos que aún no han sido creados, pero que tengan la posibilidad de conocer y saber antes y prepararse para que cuando llegue el momento ellos puedan decir, sí, yo puedo hacerlo. Ahora bien, con respecto a cómo compararíamos realmente el pasado con las tecnologías de antes a cómo estamos ahora, creo que hay un factor importante y es el acceso a Internet. En Guatemala, solamente el 33% de la población o menos tiene acceso a Internet. Ese acceso a Internet muchas veces es dirigido a redes sociales específicamente. O sea, ellos no tienen acceso, por ejemplo, a Wikipedia o páginas de contenido educativo más allá de, por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp. O sea, todas esas empresas gigantes tienen acuerdos muchas veces con proveedores nacionales en los cuales tú compras un paquete de 100 megas que te va a alcanzar 3 días y tenés Facebook limitado. Entonces, eso es un problema. Porque la primera situación es que ponen estos productos de empresas grandes o productos específicos con una ventaja competitiva enorme. No solo en el hecho de ser grandes ellos como ya lo son, sino que estos mismos proveedores le dan el espacio para que, si yo quiero crear una red social, ellos tienen que gastar más megas conmigo, y si pueden hacer lo mismo que con Facebook, por ejemplo, porque Facebook es gratis. Entonces eso nos dirige realmente, a pesar de estar en Internet y se supone que es descentralizado, a focos de centralización que pueden llegar a ser peligrosos. Como por ejemplo, muchas veces las investigaciones que se están llevando a cabo con respecto a cómo Rusia influyó en las elecciones de Estados Unidos. Aquí, por ejemplo, hace 4 años, los hashtags que están funcionando, net centers, ese tipo de cosas puede llegar a ser peligroso. Y si la gente solamente no tiene suficiente educación. O sea, en Guatemala, por ejemplo, pues estos son datos realmente tristes. Cerca del 2% de la gente tiene acceso a la universidad. Más o menos el 50-60% de las personas o de los niños tienen acceso a la primaria. Entonces tenés en primaria, por ejemplo, de niños de 8 a 12 años o de 6 a 12 años. Esa es la única oportunidad que ellos tienen de aprender, de saber hablar, de poder escribir. Luego de eso los datos vienen para abajo, todas las columnas vienen para abajo. Así es. Da miedo realmente. Entonces, personas con poca información, poca educación, que tengan herramientas poderosas y de manipulación, creo que
tenemos un problema ahí. Y, o sea, una noticia que pasó en el 2015, capturaron a un hacker colombiano que literalmente influyó en las campañas que se hicieron en muchos países con respecto a las elecciones de presidentes. Entonces, hay mucho poder centralizado en empresas que no sabemos realmente qué hay detrás. Entonces, nosotros como espacio, lo que queremos es crear esa conciencia, y las comunidades creamos esas conciencias para despertar y saber qué hacer en Internet, estar seguros de lo que estás haciendo sin poner en riesgo tu identidad, tanto en Internet, porque también es importante, como la física. Entonces, creo que con la suficiente educación puede ser una herramienta. Internet es una herramienta muy buena, pero en ese proceso vamos. ¿Cuál es tu opinión de cryptocurrencies, la importancia de Bitcoin y otras compañías? Sí. Hay mucho revuelo acerca de Bitcoin a día de hoy. No por el hecho de lo que representa, sino de lo que vale. O sea, no le ponen importancia a la revolución que está causando el Bitcoin como tal, sino al valor de un Bitcoin. Y eso es un problema realmente. Bueno, para los que no sepan qué es Bitcoin o blockchain o criptomonedas, Bitcoin es una criptomoneda en la cual uno puede realmente intercambiar dinero electrónico de una forma segura, y estoy haciendo entre comillas con mis manos, si no me pueden ver, de forma segura y anónima. Entonces tú puedes tener, como lo es el dinero en efectivo. O sea, yo puedo ir a la tienda de aquí a la esquina y comprar con dinero. La señora no me conoce, yo no conozco a la señora, solamente intercambiamos valor. Entonces es el mismo concepto llevado a la parte de digital. Como ponerlo de forma simple. Realmente hay muchas cosas más involucradas, pero esa es la forma simple. En 2010 más o menos se creó Bitcoin y llegó a estar en el principio a 1 por 1, estaba menos, pero realmente empezó como 1 por 1 con el dólar, y era una manera en la cual tú podías pagar servicios ilegales. Empezó siendo usada para servicios ilegales como comprar drogas, sicarios, en una cosa denominada dark web. Entonces tú podías ahí contratar cualquier tipo de servicios ilegales y pagabas con Bitcoin, porque es una forma de pago anónima. Después de eso se dieron cuenta que este tipo de monedas o de dinero electrónico funcionaba. ¿Por qué? Porque uno, es descentralizado. Tú no le tienes que pagar a un banco. O sea, el banco no... Por ejemplo, un banco no es el dueño de la moneda. Y aquí entramos en temas más económicos. Realmente quien pone... Otra cosa es, y no tan buena, es el que pone el valor de las criptomonedas es el mercado. Entonces, por ejemplo, yo tengo un Bitcoin y tú me ofreces 100 quetzales. Yo puedo aceptar esos 100 quetzales y darte mi Bitcoin de manera de transferírtelo. Va. Pero si yo sé que en otro lado me lo van a comprar mucho más caro, me voy obviamente con el que me pague más. Entonces no pone en peligro realmente el valor, porque al final es información, pero pone en peligro el valor real, porque es muy volátil. O sea, el año pasado, en el 2018, 2017, el Bitcoin llegó a estar casi a los 20,000. Y hace un par de semanas, y luego bajó, diré, pero es que fue abrupto, fue para Navidad. Bajó demasiado, entonces toda la gente... Porque realmente es una burbuja a la cual se infla y luego explota. Ahorita otra vez va para arriba, ya está... Hace un par de semanas estaba en 14,000. Hoy, al día de hoy no sé en cuánto está el Bitcoin. Pero para ponérseles un ejemplo, hice una investigación de poner Bitcoin quetzales. Costaba un Bitcoin hace 2-3 semanas, costaba 99,000 quetzales. Entonces, obviamente, tener ese tipo, o sea, tanto dinero potencial
a quien no le va a gustar. Pero creo que si viene a revolucionar, no nos vamos a hacer de las criptomonedas. Esos, o sea, vinieron para quedarse. Van a ser usadas de otra manera, no sabemos cómo porque es muy nuevo. Y, por ejemplo, y porque la gente lo usa es por el simple hecho de ser simple. No tengo que estar cambiando de quetzales a dólares y luego a libras, por ejemplo, o a euros. Entonces yo pierdo dinero al hacer el intercambio y la gente se queda con los porcentajes y con eso hace un montón de dinero. Sino que simplemente yo vengo, como estamos en la misma moneda, yo te transfiero la misma moneda. Entonces es una forma muy buena de intercambiar valor mundialmente, globalmente. Creo que esa es la revolución. El hecho de que se acepta, podría llegar a ser aceptada en todo el mundo y que todos sepan cuál es el valor de eso. No. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, mencionaste la Libra. Libra, sí. De Facebook. Otra, Apple Pay y Sí. Bitcoin. Gcoin también. Sí. Hay varias, hay muchas. Y ahí es donde realmente viene como parte de la estafa. Porque hay muchas estafas acerca de eso. Porque tú metiste $100,000, por ejemplo, en Ethereum, que es otra. Entonces estás viendo, o sea, tú no vas a meter $100,000 solo así, pues a menos de que seas un multimillonario, que $100,000 no son nada. Entonces tú lo que quieres muchas veces es convencer a la gente para que esté dentro de la misma red, comprando la misma moneda, que para mí no vale nada porque yo no la utilizo. Pero para ti sí, porque tú creíste en lo que alguien más dijo. Que te dijo, mira, compra Bitcoin hoy porque dentro de un año va a valer $50,000. Mira, no, dentro de 10 años cada Bitcoin va a costar $1,000,000. Y eso es algo que puedes leer. O sea, yo conozco amigos que han comprado Bitcoin y unos han endeudado por comprar Bitcoin por la promesa de que va a costar $1,000,000 dentro de 10 años. Pero dentro de 10 años la tecnología no va a ser la misma. O sea, en vez de estar con nuestras computadoras, laptops, ya ni siquiera van a existir posiblemente, sino que tengamos aparatos mucho más pequeños. Tú incluso no vas a tener que ir a comprar a la esquina porque ya vas a tener tu casa conectada. Tu refri ya sabe qué te gusta. O sea, ¿me entendés? Tú no vas a hacer nada más que dedicarte a trabajar y el resto de cosas pueden estar resueltas por medio de automatización. Entonces es una apuesta muy grande, muy grande. Sí va a revolucionar, no sabemos cómo, pero sí va a revolucionar. En el caso de, por ejemplo, PayPal, que no es una criptomoneda porque no está encriptado, no utiliza el blockchain, pero es una moneda de intercambio igual. Entonces tú puedes, y eso sí es 1 por 1, o sea, un PayPal es $1. Entonces PayPal aceptan en muchos lugares. Entonces para mí realmente es mejor comprar PayPal ahora en este momento y hacer mis intercambios normales con el dinero que sí poseo. Y no comprar, por ejemplo, yo puedo crear una... Bitcoin es un protocolo abierto, o sea, tiene los estándares, los puedes ver. Tú puedes crear tu propia criptomoneda, descargas el código, modificas algunas cosas para que haga cosas diferentes y puedes crear tu propia Shellcoin. Vamos de nuevo, el valor lo pone el mercado, pero tú puedes decir, miren, voy a vender Shellcoins a 10,000 quetzales o a 2 quetzales. Pongámoslo a 2 quetzales y van a haber solamente 2 millones. Bueno, ¿quién quiere? Empiezas a vender Shellcoins y eso se llama ICO. Entonces, antes de que salga, vos me pagas a mí. Pero vos como comprador no tenés la certeza real de que mi criptomoneda vaya a salir. O de que de verdad funcione. O de que alguien más aparte de vos la compró.
Entonces, la peligrosidad de comprar cosas que realmente no sabes qué hay detrás, porque a un fulano se le ocurrió hacerlo, es bien complicado. Porque lo que yo he visto que han estado haciendo también es, yo soy inversor de tu criptomoneda, vamos a hacer creer a la gente que hay 100,000 personas interesadas en nuestra Shella Coin, pero yo voy a comprarlo. O sea, es una especie de lavado de dinero. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. No es malo, pero hay que tener cuidado. Hay que saber, por ejemplo, dónde invertir y ese tipo de cosas. Que eso ya entra en educación financiera y es, o sea, no es complicado, pero lleva tiempo entender todo el proceso de... Para ¿qué dirías a las personas que piensan en la tecnología y dicen, no me gusta, tengo miedo de la tecnología, es algo de temer, es algo... Sí. Nosotros siempre decimos que no hay que tenerle miedo a la tecnología, pero sí hay gente que le tiene miedo. O sea, y no se refiere como a, me va a comer el celular, sino no sé cómo utilizarlo y no quiero parecer un tonto al intentar utilizarlo y no saber. Entonces, y ese es el trabajo realmente de las personas, de los tecnólogos, el poder hacer la tecnología lo suficientemente simple para que vos podás utilizarlo sin tenerle miedo. Obviamente hay una adopción que puede ser grande o que lleva mucho tiempo o puede ser muy corta, en la cual las personas pueden estar interactuando con tu producto, por ejemplo. Para hacértelo fácil, ¿por qué murió ¿cómo se llama esto? BlackBerry? Porque es mucho más sencillo tener una pantalla con todo virtual que tener botoncitos, porque la forma no puedes tener muchas formas. Entonces tenías simplemente el BlackBerry que se hacía más chiquita, se hacía más grande, pero la forma era la misma. En cambio, con los celulares te das cuenta que la pantalla, o sea, vinieron los celulares, revolucionaron, pero ahora tenés rectángulos con pantallas que lo único que hacen es crecer las pantallas, pero no aportan gran diferencia. Guatemala es un país muy conservador en cuanto a adopción de nuevas tecnologías, en un montón de cosas, pero específicamente en tecnología es muy conservador, y eso tiene desventajas por el hecho de que tú no puedes probar un producto aquí en Guatemala porque pues muy posible que fracase. Por ejemplo, en Japón están acostumbrados a probar cosas. Ellos sí se arriesgan, o sea, la población se arriesga por probar cosas que no saben si van a funcionar, pero que prometen. Porque la costumbre es diferente, la cultura es diferente, ahí no van más. Aquí esperamos a que todo esté hecho y nosotros lo usamos. Entonces, ese tipo de cosas para las personas que tienen miedo a la tecnología, pueden pasar dos cosas: que nosotros los tecnólogos les resolvamos todo y les entreguemos cosas súper simples con las cuales herramientas con las cuales pueden hacer muchas cosas, o pueden morir, o sus hijos los van a ayudar. Entonces es complicado porque nosotros y la tecnología, yo realmente no pienso que la tecnología sea mala, no porque trabaje en ella, sino le veo mucho potencial, por ejemplo, para la dignidad humana, porque ya no vas a tener al señor trabajando 18 horas, 8 horas, 6 horas debajo del sol a 40 grados, sino que vas a tener máquinas que lo van a hacer durante todo el día, no se van a quejar, pero desplazas la base de trabajos. Y toda esa base de trabajos, agricultores, jornaleros, gente que está en granjas, van a perder todos sus empleos. Entonces, ellos son de las primeras personas que hay que capacitar, quitarles el miedo a la tecnología para que sean técnicos
o puedan manipular de mejor manera las máquinas. Entonces, tal vez, por ejemplo, si a ti te están pagando el sueldo mínimo aquí en Guatemala, o 4,000 quetzales, que es más del sueldo mínimo. Por ejemplo, porque realmente es mucho más bajo lo que ganan las personas en el campo. Te pueden pagar, por ejemplo, un poco menos o el sueldo mínimo por controlar una máquina. Entonces la máquina va a hacer el trabajo duro y yo como técnico solamente tengo que verificar que todo esté bien. Entonces te libras totalmente de eso. Y que realmente es inhumano muchas veces el trato. Por ejemplo, en fábricas chinas, o sea, pueden trabajar hasta 20 horas al día. Entonces, ya después de trabajar 4 días incansable, ya estoy muerto, pues. Entonces, para mí, la tecnología puede llegar a dar dignidad a las personas que son esclavizadas. También se está en países más desarrollados, por ejemplo en Holanda o Dinamarca, se está hablando de una renta mensual universal en la cual a vos te van a pagar por vivir. O sea, que como todo va a estar automatizado, ¿qué vas a hacer vos si las máquinas se encargan de todo? Entonces no te van a dejar sin trabajo. Porque no se puede. O sea, realmente no puedes dejar a la gente sin trabajo. Entonces hay que remunerarle de otra manera. Y el simple hecho de que un robot me produzca 10 veces más que una persona, yo estoy ganando 10 veces más y puedo dar por lo menos más. ¿Me entiendes? Entonces, por ahí va. Se está discutiendo todavía, pero por ahí va. O sea, el hecho de que va a llegar un punto en el cual las máquinas van a tener el control de todos los trabajos forzados, de todos los trabajos duros. Y nosotros solamente nos vamos a dedicar, por ejemplo, a cosas creativas, porque las inteligencias artificiales no son creativas o no tienen vida a nuestro concepto de creatividad, a nuestro concepto de vida. Entonces nosotros podríamos simplemente tomar el rol de ser creativos y crear cosas que hagan otras cosas. Entonces, por ahí creo que podría ir. ¿Tienes sugerencias para los que están interesados en involucrar? Sí. Involucrar. Lo primero es quitarse el miedo. Cuesta mucho, pero creo que si uno no se mueve de donde está, no va a poder caminar nunca. Lo más importante realmente es aprender siempre. Podrías hablar de comunidades de tecnología. Yo lo que he aprendido, la mayor parte de las cosas que he aprendido ha sido por experiencias de otras personas, no personales, tomando los consejos de otras personas y aplicándolos a lo que yo hago. Las comunidades en Guatemala hay muchas y siempre van orientadas a que la otra persona se integre a nuestro mundo y aprenda a hacer cosas y salga adelante. O sea, que pueda crecer económicamente con las herramientas que en las comunidades y las experiencias que las comunidades proveen. Por ejemplo, si no tienen acceso a educación formal, aprovechar las herramientas que tenemos, Facebook, o sea, el acceso a todas las redes sociales para cosas. No hay que dejarlo lúdico, pues, o sea, si a mí me gusta ver memes en Facebook, está bien, pero, o sea, puedes utilizar el 20% de ese tiempo que estás utilizando en memes, por ejemplo, aprender inglés con Duolingo. Entonces, ya hay herramientas, creo que más allá de la apertura, creo que es el acceso el principal inconveniente. Nosotros, gracias a eso, pues, pero debido a eso, tenemos el espacio para que las personas que no tienen acceso real puedan llegar y sin ningún costo pues pueden utilizar muchas veces el equipo que nosotros tenemos. ¿Y Xibalba Hackerspace es abierto para todo? Sí, realmente hemos recibido de todo tipo de personas que siempre, o sea, nuestro enfoque es más creación en el espacio. O sea, vas a encontrar personas que saben sobre hacking como tal, hacking informático,
Vas a encontrar a mí de electrónica, pero puedes encontrar personas, por ejemplo, que se dedican a programación web, a bases de datos, a un carpintero, por ejemplo. Cualquier tipo de persona que quiera crear cosas es bienvenida. Y los demás también. Jeffrey Salazar, gracias por estar conmigo en el podcast de Travelog Media. Y gracias por a todos todas por escuchar, y pueden seguir Travelog Media por todas las redes sociales con la hashtag Travelog Media, y voy a poner un vínculo a Xibalba Hackerspace. Que todo sea amor, walk tall, live free.